Hola, en esta segunda parte vamos a seguir con las anemias y vamos a revisar las anemias normocíticas. Las anemias normocíticas, aquellas, les recuerdo, son aquellas que tienen un volumen corporal medio entre 80 y 100 Flo. Y la causa de esto, la gran causa, son las anemias, las enfermedades crónicas, pero también puede ser por anemias hemolíticas o por anemias aplásticas, es decir, cuando hay una falla de la médula. Las anemias hemolíticas, bueno, las anemias por enfermedades crónicas, que lo veíamos, de las anemias y las enfermedades crónicas acompañan a las enfermedades crónicas que las producen, como por ejemplo enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica y otras. Las anemias hemolíticas constituyen un grupo diverso, las formas heredadas son causadas por defectos intrínsecos de los glóbulos rojos y los tipos adquiridos, que son habitualmente los más frecuentes, dependen de los mecanismos externos que las producen, tales como mecanismos inmunológicos e injurias mecánicas. Habitualmente la causa más frecuente son las anemias autoinmunes. La presentación clínica varía de acuerdo a la tasa de destrucción, a los mecanismos de adaptación compensatorios y a la causa subyacente. Como se están destruyendo glóbulos rojos, eh, aparece ictericia cuando se excede la capacidad del hígado de conjugar el exceso de bilirrubina. Empiezan a destruirse los glóbulos rojos, se produce M, el M es captado para producir bilirrubina, pero cuando la destrucción es muy importante, esta destrucción excede la capacidad del hígado y entonces empieza a aparecer ictericia, que es no conjugada. También puede aparecer esplenomegalia, fiebre súbita, como parte del cuadro de autoinmune, escalofríos, cefalea y dolor abdominal y dorsal. En las hemólisis aguda severa puede aparecer hemoglobinuria. Aquí ustedes tienen la clasificación de las anemias hemolíticas. Tenemos por una parte los defectos intracorpusculares, y tanto hereditarios como adquiridos, ¿no es cierto? Y en los adultos la única anemia de este tipo es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es bastante raro. Y por otro lado tenemos los factores extracorpusculares, y las causas hereditarias, el síndrome hemolítico urémico familiar. Y en las adquiridas tenemos la destrucción mecánica, microangiopática, las sustancias tóxicas, los fármacos, procesos infecciosos y autoinmunitarios. En general, en el laboratorio, los glóbulos rojos son de apariencia normocítica normocrómica al frotis, pero pueden ser macrocíticos debido a la liberación de forma inmadura por la rápida regeneración. El recuento de reticulocitos está elevado, lo que implica una buena capacidad de producir glóbulos rojos por parte de la médula. La policromatofilia es común y pueden aparecer glóbulos rojos nucleados, la médula está lanzando formas muy juveniles de glóbulos rojos, esquistocitos y cuerpos de Howell-Jolly. Y los esferocitos aparecen en una forma especial de este tipo de anemia, que es la esferocitosis hereditaria. También pueden verse en la anemia hemolítica autoinmune. Las causas, bueno, aquí tenemos las principales causas, como anemia de células falciformes, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia hemolítica inducida por medicamentos, pero la causa más importante suele ser la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune se produce cuando los pacientes producen anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos y se clasifican de acuerdo al tipo de anticuerpo producido, y este puede ser por IgM o por IgM. La anemia hemolítica autoinmune por IgG, anteriormente se clasifica de acuerdo al anticuerpo producido, puede ser por IgG o por IgM. La anemia hemolítica autoinmune por IgG es un trastorno adquirido en el cual se forma un anticuerpo IgG que se une a la membrana de los glóbulos rojos, y esta unión se realiza más ávidamente a temperatura corporal. Se habla de autoanticuerpos calientes. El anticuerpo se dirige más comúnmente contra un componente básico del sistema RH, y cuando los anticuerpos IgG recubren los glóbulos rojos, la porción Fc del anticuerpo es reconocida por los macrófagos presentes en el vaso y otras porciones del sistema retículo endotelial. La interacción entre los macrófagos esplénicos y los anticuerpos que recubren los glóbulos rojos resultan en la remoción de la membrana de los glóbulos rojos y la formación de esferocitos, debido a la disminución del cociente de superficie-volumen de los glóbulos rojos. Los esferocitos tienen deformabilidad disminuida y son incapaces, por lo tanto, de estrujarse a través de las penetraciones de los sinusoides esplénicos y quedan atrapados en el vaso. Y cuando grandes cantidades de IgG están presentes en los glóbulos rojos, puede fijarse complemento,
y al fijarse a complemento se produce la lisis de los glóbulos rojos. La lisis directa por complemento de las células es rara, pero la esencia C3b en la superficie de los glóbulos rojos le permite a las células de Kupffer en el hígado participar también en el proceso hemolítico vía estos receptores. Y la destrucción de glóbulos rojos en el vaso y en el hígado señala a este proceso como una hemólisis extravascular. Por lo tanto, la anemia hemolítica de la clase IgG se dirige contra el antígeno RH. Aproximadamente el 50% de los casos son idiopáticos y el otro 50% ocurren en el contexto de linfoma, lupus, colitis ulcerosas, leucemias linfocíticas crónicas. Y el diagnóstico se hace por la detección de IgG y C3d, y esto se revela mediante el 3D-CUM positivo en la superficie de los glóbulos rojos. Se observan esferocitos y reticulocitosis en el fondo de sangre periférica y la hemólisis principalmente extravascular. Las células son destruidas por el vaso y en el hígado. Y por supuesto de todo esto, como les decíamos antes, se acompaña o se puede acompañar de ictericia. Las anemias de la clase IgM son una condición de hemaglutininas frías. Estos anticuerpos se observan en infecciones por micoplasma, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Y los títulos de aglutininas frías están marcadamente elevados, son mayores de 1 en 1000. ¿Cómo se tratan las anemias hemolíticas? Bueno, habitualmente con corticoides, en dosis de prednisona 1 miligramo por kilo día. Y cuando los pacientes responden a esta terapia, rápidamente mejoran su condición, se disminuye la hemólisis y mejora el hematocrito. Algunos pacientes mejoran un poco, pero no terminan de mejorar, y en esos pacientes entonces está indicada la esplenectomía, que es el lugar donde principalmente se destruyen los glóbulos rojos, y con eso muchos pacientes ya terminan de estabilizarse, y uno puede ir retirando los corticoides. Y si no, si los pacientes vuelven a recaer, uno puede utilizar rituximab, que es uno de estos anticuerpos monoclonales que actúa como un inmunomodulador. Las anemias aplásticas son anemias por destrucción de la médula sanguínea y son bastante graves, por lo tanto. Habitualmente son idiopáticas, pero pueden estar relacionadas con toxinas de la médula, como drogas citotóxicas o radiación. Una reacción idiosincrática de medicamentos era relativamente, se veía con cierta frecuencia cuando usábamos cloranfenicol como antibiótico, cuando se usa, por ejemplo, salas de oro o carbamazepina. El cloranfenicol y la sala de oro ahora ya prácticamente no se usan, no se usan muy poco. O también puede verse a una reacción idiosincrática de infecciones virales, como virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, citomegalovirus o VIH o parvovirus. El inicio es gradual con la aparición de fatiga y sangramiento, y esto puede ser seguido de cuadros infecciosos. No se producen organomegales y el frotis es normocítico normocrónico con el número de plaquetas reducidas y el recuento de reticulito es cero porque la médula, no hay médula sanguínea, ¿no es cierto? No hay producción, por lo tanto, de glóbulos rojos. El tratamiento de estas anemias es muchas veces además se acompaña de otra disminución de otra serie, como por ejemplo las plaquetas y también puede haber leucopenia. El tratamiento de este tipo de anemia es de mantención, se pueden administrar componentes sanguíneos como glóbulos rojos y plaquetas, y cuando esto es muy grave, la única solución es el trasplante de médula. Entonces, como diagnóstico diferencial tenemos volumen muscular medio bajo 80 FLO con una baja anisocitosis, digamos, son las anemias de las enfermedades crónicas, las talasemias. Cuando hay un alto anisocitosis, deficiencia de fierro y anemia sideroblástica. Las anemias con volumen muscular medio de entre 80 y 100 FLO, baja anisocitosis, tenemos anemias por hipoproliferación, como la insuficiencia renal crónica, esferocitosis hereditarias, anemia de enfermedades crónicas y anemias aplásticas, y cuando hay mucha anisocitosis, esto es por anemia de células falciformes, deficiencia de fierro en etapa de Koch y anemias hemolíticas. Y cuando hay un volumen corpuscular medio de mayor de 100 FLO y una baja anisocitosis, tenemos los síndromes mielodisplásticos que vamos a ver enseguida. Y cuando hay un alto anisocitosis tenemos las anemias megaloblásticas, la hemólisis aguda, hemorragia aguda y la enfermedad hepática. Las mielodisplasias es un conjunto cuadro que se ve en forma rara, pero se ve, digamos, y son bastante graves.
Los síndromes mielodisplásicos son un grupo heterogéneo y subdiagnosticado de desórdenes de las células madres mieloides que han sido recientemente clasificados con neoplasias malignas debido a la naturaleza clonal del proceso que los produce. La incidencia se estima en 10.000 nuevos casos anuales en Estados Unidos y en 75 casos por 100.000 en personas sobre la edad de 65 años. No son tan raras. Dan cuenta de cerca de un tercio de las anemias de etiologías conocidas en los adultos mayores. Y aquí se han identificado formas primarias y secundarias. Las formas primarias son las heredadas y las formas secundarias se producen como consecuencia de exposiciones ocupacionales, habitualmente por solventes que contienen benceno y pesticidas, o por las terapias contra el cáncer, como radioterapia y quimioterapia. Las causas secundarias tienden a tener un pronóstico especialmente pobre y una alta probabilidad de transformarse en leucemias mieloides agudas, que es como en lo que terminan muchas de estas anemias. Las formas heredadas parecen ser más indolentes. La sobrevida general a los 5 años es de cerca de 30%, con diferencias importantes entre las formas heredadas y adquiridas. Las manifestaciones no son específicas y están determinadas por las consecuencias de la citopenia, y ahí entonces se ve anemia con fatiga, intolerancia al ejercicio, neutropenia, y ahí se producen infecciones, y trombocitomenia y pueden producir sangramiento. El recuento reticulocito está reducido y el volumen corporal medio está aumentado. Y la anemia es moderada a severa, hemoglobinas menores de 10 gramos por decilitro, y un 25% de los pacientes tienen anemia severa. Y cerca del 40% tienen neutropenia y o trombocitopenia. El pronóstico puede ser estimado basado en el número de citopenias, el porcentaje de blastos en la médula ósea y los cambios citogenéticos. En la enfermedad de bajo riesgo, la llamada anemia refractaria, las citopenias son el mayor problema, y en la enfermedad de alto riesgo, llamada anemia refractaria con exceso de blastos, el problema es la alta tasa de transformación a leucemia mieloide aguda. Bueno, estas mielodisplasias tienen un tratamiento muy poco específico. En general, cuando lo que tenemos es una anemia refractaria, el tratamiento consiste en hacer transfusiones de sangre cada cierto tiempo y en la enfermedad de alto riesgo un poco también, y observar, y cuando los pacientes pasan a la transformación a leucemia mieloide aguda, bueno, el tratamiento es el de la leucemia en este caso, y el pronóstico es eh, puede ser bastante malo. Bueno, eso es lo que queríamos contarles en relación al tema de las anemias. Así que muchas gracias.